un poquito más interactiva, como siempre. Sí les puse que iba a traer algunos ejercicios para que hagamos, pero lo vamos a resolver en conjunto, ¿sí? Van a ver más o menos qué es lo que... O sea, los ejercicios que vamos a hacer van a englobar todo lo que vamos a ver en el parcial, ¿sí? Así que antes de empezar, mientras se va sumando gente, aquí, a ver, ahí está. Vamos a ver un poquito lo que estuvimos viendo en los TPs. Para que los terminemos de cerrar entre todos. Bueno, con respecto al monotest, que fue el primero que hicimos, lo que hicieron, la gracia era poder identificar los anticuerpos heterófilos y saber qué eran, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de los que hizo el trabajo? ¿Se acuerda alguien o no? ¿Qué eran los anticuerpos heterófilos? ¿Se me escucha o no? Sí, profe. Bueno, ¿alguien se acuerda qué era? Si no, voy a leer uno de los trabajos, a ver. A ver. Ya que estamos muy callados. Profe, ¿eran los anticuerpos IgM que se generaban ante la infección de la mononucleosis ante el virus? Acabas de salvar a una compañera. Sí, tal cual. Son anticuerpos que causan interferencia porque son, si bien es dirigido contra el Epstein-Barr, ¿sí? Tienen la característica de eso, de ser interferentes también, ¿no? Lo curioso de estos anticuerpos es que son muy propios del virus de Epstein-Barr, ¿sí? Del de monotest, por lo cual realizamos el monotest. La otra gracia de que había puesto era de por qué se realizaba un proceso previo. Bueno, a su vez, de los anticuerpos heterófilos, el sistema de complemento a veces puede interferir contra estos anticuerpos en particular. Entonces, hay uno de los insertos que pide calentar la muestra previamente a 50 grados centígrados, ¿sí? Por media hora. Ese calentamiento hace que el sistema de complemento deje de funcionar y, sin embargo, los anticuerpos siguen funcionando, ¿sí? Para utilizarlos en el test. Si yo caliento la muestra a 50 grados, uno pensaría que la mayoría de las proteínas se van a deshacer, lo cual es correcto. Sin embargo, al dejarlo media hora, no me deshago de las interferencias, pero los anticuerpos siguen sirviendo aún. El problema está, pasada esa media hora, si yo lo dejo 45 minutos, esos anticuerpos
ahí sí van a empezar a... se me fue la palabra. A desarmar, por eso de alguna forma. Está muy mal dicho, pero bueno, se entiende la lógica, ¿no? Como que yo no me puedo pasar de ese tiempo, ¿sí? ¿Sería que se van a desnaturalizar o algo así? Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, esa era una de las gracias del TP de monotest. Y por otro lado, bueno, que vayan teniendo el concepto de latencia, ¿sí? Que lo vimos más adelante también. Después con el tema del sistema de complemento, la gracia del TP era, bueno, ayudarlos a reforzar la vía, ¿sí? Porque al estudiar C3, uno lo que tiene, más allá de los valores y todo eso, es como que se ubica un poquito en dónde está en el sistema de complemento, ¿sí? Y el C4 siempre se piden en conjunto, C3 y C4, para evaluar a ambos. Y C1Q y C1 inhibidor son un poquito más raros que lo soliciten los médicos. Esos anticuerpos en particular son, como hicieron bien en los trabajos, son por algunas enfermedades en particular, ¿sí? La gracia también era de la alteración de los valores, que lo vamos a ver más adelante, pero que les sirve ahora para ir dándose una idea, ¿no? Por ejemplo, bueno, muchos lo pusieron en el trabajo de, frente a una enfermedad autoinmune se consume el complemento, pero, o sea, tendría valores bajos, ¿no? De C3 y C4. Y esto lo pueden contestar. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta, profe? Se me entrecortó justo la señal. ¿Cómo? Que se me entrecortó y no llegué a escuchar bien qué consultó. Ah, oh, qué cagada. Bueno, la pregunta fue, en el sistema de complemento, ustedes tuvieron que investigar por qué teníamos valores alterados. Uno de los valores alterados era tener valores bajos de complemento, ¿sí? De C3 y C4. ¿Cuál era la gracia en una enfermedad autoinmune? O sea, ¿por qué yo podría esperar eso de alguien que tiene una enfermedad autoinmune? ¿Por qué se me consumiría el complemento? Recordábamos que tenemos la vía alternativa, la vía de las lectinas y... Es porque se activa la vía clásica. Bien, bueno, ahí va. Va arrancando la moto. Bueno, está bien. Tenemos la vía clásica, ¿no? En donde un anticuerpo se va a unir a un antígeno y ese anticuerpo va a desencadenar todo el sistema de complemento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un anticuerpo anti, bueno, ya lo vamos a ver mejor, pero supongamos anti una célula nuestra, ese anticuerpo ya va a estar unido a un antígeno. Entonces es capaz de desencadenar el sistema de complemento. Si es capaz de desencadenar el sistema de complemento, este se va a consumir. Y ahí es donde tengo valores bajos del sistema de complemento. ¿Sí? Bien. A ver. Y finalmente hicimos uno de strep test. Qué poquitos que eran. Trabajitos. Pero bueno. Tampoco los voy a llenar, ¿no? De cosas para hacer.
Con tema del strep test, la gracia era la comprensión de la enfermedad tardía causada por los anticuerpos, porque nosotros lo habíamos nombrado en la clase de evasión, de mecanismos de evasión y mecanismos inmunológicos frente a patógenos. Lo habíamos nombrado, pero medio así por arriba. Espero que les haya servido entender por qué la fiebre reumática causa lo que causa tiempo después, ¿no? Justamente porque estos anticuerpos que se crean contra cierta proteína de el Streptococcus pyogenes son muy similares los antígenos de la proteína M con algunos antígenos nuestros propios, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que sea una reacción tardía. Y bueno, con respecto a las complicaciones de la toma de la muestra, son cosas que pueden pasar. La gracia es que el día de mañana ustedes cuando se enfrenten con alguien con una amigdostectomía, sepan que se puede hacer igual, que no hay problema, ¿sí? Bueno. Ay. Bien. Vamos a interactuar un poco, porque esta es la cuestión de la clase. Vamos a empezar con bacterias extracelulares. Este debería de salir bastante rápido. Bueno, entonces vamos a proponer una reacción inmune frente a estas bacterias extracelulares y vamos a ir recorriendo todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, la bacteria extracelular tiene algunos antígenos externos que pueden ser reconocidos por nuestras... vamos a empezar con... por una célula dendrítica, una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Estos antígenos son en común, están en común en varias bacterias y son patrones que se repiten constantemente. Nuestro cuerpo ya está inmunizado frente a ello. ¿Se acuerda alguien cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos patrones? Los pumps. Muy bien, los PAMP. Nuestro cuerpo ya los puede reconocer tranquilamente, ¿sí? Así que, gracias a eso, perdón, gracias a eso podemos empezar a desencadenar una respuesta inmune. Entonces, tengo una célula dendrítica que va a reconocer esos PAMP, ¿sí? Va a fagocitar esa célula, esa bacteria. Al fagocitarla, va a separarla en antígenos y los va a presentar en su membrana. En la presentación de la membrana de la célula dendrítica, ¿en qué receptor lo va a presentar? El complejo mayor de histocompatibilidad 2. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos esta célula dendrítica que va a fagocitar a esta bacteria, va a presentar sus antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad número 2. Y si es el 2, va a reaccionar, va a poder identificarlo qué tipo de linfocito. Serie 4. CD4, perfecto. Entonces, tenemos nuestro CD4 que va a identificar ese antígeno que expuso la célula dendrítica. Bien, ¿cuál es el paso a continuación? ¿Qué es lo que hace ese CD4?
Van a pasar varias cosas, ¿sí? En principio va a pasar que se va a comunicar con otro linfocito, que ¿cómo se llama? ¿Puede repetir, profe? Van a pasar varias cosas una vez que linfocito CD4 reconoce a ese antígeno que nos presentó la célula dendrítica. Se va a empezar a activar todo el sistema inmune. Una de las cosas que sucede es que el linfocito CD4 se comunica con otro linfocito. ¿Cuál es el nombre de ese linfocito? Eran los macrófagos, ¿pueden ser? Perdón, ¿cómo? Los macrófagos. Bien, también se comunica con los macrófagos, pero a su vez también se comunica con otro tipo de linfocito. Los B, profe. Los B, muy bien. Entonces, ese linfocito B, al recibir esa señal del linfocito TCD4, se va a activar. ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos que sucede al activarse? ¿No liberaba anticuerpos? Bien, una de las funciones al activarse es liberar anticuerpos. La otra es la proliferación, ¿sí? O sea, se va a empezar a dividir. Otra cosa son 4. ¿Generar memoria también? Generar memoria, muy bien, se van a generar células de memoria. Entonces, hasta ahora tenemos 3. Una es que el linfocito va a proliferar, otra que el linfocito va a liberar anticuerpos, otra que va a generar células de memoria y nos falta una. Creo que es cambio de isotipo. Sí, eso también sucede el cambio de isotipo, pero no me refería a eso. Lo que quería que les quede más que nada es la diferenciación, ¿sí? Porque para producir esos anticuerpos, ese linfocito se tiene que diferenciar en un plasmocito. O sea, va a cambiar su estructura para poder fabricar los anticuerpos que requieren. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos, vamos por el caminito de vuelta, una bacteria extracelular. Agarra una célula presentadora de antígenos, la fagocita, presenta unos antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad número 2, a un linfocito CD4. Ese linfocito CD4 nos va a activar el linfocito CD8, perdón, el linfocito B, y ese linfocito B lo que va a producir es activarse realizando una proliferación, fabricación de anticuerpos, diferenciación y células de memoria. ¿Sí? Bien, a su vez, esos anticuerpos pueden unirse, porque van a ser específicos, a esta bacteria extracelular. ¿Sí? ¿Cómo se llama la región del anticuerpo que se une a la bacteria? ¿Parátope? Muy bien, se llama parátope. Entonces, el parátope del anticuerpo se va a unir al epítope de la bacteria extracelular y así poder tener, así poder realizar la unión, ¿no? ¿Qué características tiene la unión del anticuerpo contra el antígeno? Una es rápida, las otras Espontánea. espontánea, muy bien, no necesita ATP. Es específica, ¿sí? Y nos queda una más.
Bueno, seguimos. Entonces, ese anticuerpo se va a unir específicamente a la bacteria, ¿sí? Esta bacteria, este anticuerpo va a empezar a desencadenar el sistema de complemento por la vía clásica, como lo hablamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, al desencadenar el sistema de complemento, lo que va a producirse es la conversión de algunas proteínas C en C3 convertasa, ¿sí? Ese C3 convertasa, a su vez, va a producir C5 convertasa. Y ese C5 convertasa me va a formar el complejo MAC. Ese complejo MAC, ¿qué es lo que hace? ¿El complejo ataca la membrana, la lisis? Ajá, provoca lisis, muy bien. Entonces, tenemos un complejo ahora que va a empezar a lisar esas bacterias y por otro lado se producen otros fragmentos en el sistema de complemento, ¿no? Se producen otros fragmentos a partir de la escinsión de las distintas proteínas que van a ayudar a la opsonización, van a ayudar a la inflamación, ¿sí? Y si ayudan a la inflamación, va a empezar una vasodilatación. Y si tenemos opsonización, en conjunto, esta vasodilatación, en conjunto con la opsonización, va a ayudar que los macrófagos vengan y fagociten a esta bacteria en particular. Entonces, si la fagocitan, pueden eliminarla dentro de los fagosomas, por una parte, y por otra parte también pueden procesarla y presentar antígenos de vuelta en un complejo mayor de histocompatibilidad número 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, hablamos del epítope, del parátope. Bien. ¿Cuáles fueron los actores de la inmunidad innata en todo el recorrido que estuvimos hablando? Los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, ¿sí? Y los que actuaron de la inmunidad adaptativa fueron los linfocitos CD4 y los linfocitos B. Bien, el sistema de complemento, más allá de la vía clásica, puede activarse por las otras dos vías, ¿sí? Una es la vía de las lectinas, que a través, la única diferencia con la vía clásica es que se activa con respecto a la manosa que se encuentra en la superficie de las bacterias, ¿sí? Si esta bacteria en particular presenta manosa en su superficie, se va a activar el sistema de complemento. Y por otro lado, tenemos la vía alternativa que se va a activar en presencia de ciertos patrones. Entonces, no es necesario la unión de un anticuerpo ni nada, simplemente la proteína C3 anda paseando por ahí, se encuentra con este patrón en particular de la bacteria, se va a unir y va a empezar a desencadenar de vuelta el sistema de complemento. Sí. Bien. Hablamos de las células presentadoras de antígenos, hablamos de linfocitos T, CD4, ¿sí? Y de los complejos mayores de histocompatibilidad. Hablamos de la unión del linfocito T helper con el linfocito B. Hablamos de la activación del linfocito. Hablamos de los anticuerpos, un poquito. ¿Se acuerdan de la curva del tiempo de primoinfección con el segundo encuentro? Entonces, si yo tengo una primoinfección, ¿sí? Sería la primera vez que me encuentro contra este patógeno, ¿cuál va a ser la mayor producción de anticuerpos? ¿De qué tipo? ¿IgM o IgG?
Si es reciente, ¿no es la IgM? Si es reciente, muy bien, es la IgM, ¿sí? Y en una prima infección, muchísimo más. En cambio, al ser una segunda infección, yo ya tengo anticuerpos IgG circulantes gracias a esta primera infección, ¿no? Entonces, el cambio de isotipo ya no es muy grande en comparación. Directamente se produce muchísima más cantidad de IgG, que es mucho más específica que la IgM. ¿Sí? Profe, ¿lo puedo repetir que no lo entendí? Bien. La curva, a ver si... Una infección, a ver si la puedo poner. Acá está el patito con comida. Ah, bueno. Bien. A ver. ¿Por qué ahora que estoy buscando una curva no me sale ninguna? Las que están son feitas. Bueno, vamos a poner la de la clase. Va a ser más fácil. Perdón, ¿eh? Hoy no. Papi, ¿lo cortas ver toda esta cosita? Sí, amor, lo cortaste bien. Bueno, acá está. Vamos a poner de vuelta, presentar. Otra cosa. Aquí. Ahí está. Bueno. Entonces, nosotros tenemos un primer encuentro, ¿sí? Que es donde empieza la curva, donde vamos a tener mayor producción de IgM en un principio, ¿sí? Luego, transcurridos los días, esa IgM no es muy específica con respecto al microorganismo que nos está invadiendo, ¿sí? Entonces va a ocurrir un cambio de isotipo a una IgG que es muchísimo más específica contra el antígeno, contra lo que nos está infectando, ¿sí? Entonces, luego de unos días o unas semanas, se produce un cambio en la curva en donde la IgG pasa a estar en mucha mayor concentración que la IgM. Esto sería en un primer encuentro, ¿sí? Como ven, antes de donde dice la segunda marquita de antigen infection, tenemos mayor cantidad de IgG circulante que IgM. La IgM suele desaparecer una vez que existe la producción de IgG, como se puede ver, ¿no? Y sin embargo, nos quedan anticuerpos IgG circulantes. Estos anticuerpos IgG circulantes, a la hora de una segunda infección, van a producirse en mayor cantidad que la IgM, ¿sí? Porque este anticuerpo ya va a decir, bueno, nos volvimos a infectar contra este patógeno en particular de vuelta, ya sabemos cómo reaccionar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. A ver. Vamos a tener que poner vuelta. Este.
Bien. Bueno, y mecanismos de evasión de la bacteria están acá. ¿Sí? Una era la variación antigénica, van variando los antígenos que tienen en su superficie, por los cuales nosotros fabricamos anticuerpos, ¿sí? También pueden inhibir la activación del complemento, pueden resistirse a la fagocitosis, y con respecto a las especies reactivas de oxígeno, evitan que la peroxidasa de algunos neutrófilos funcione. Vamos a decirlo de esa forma. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora en vez de una bacteria extracelular vamos a tener a una intracelular. Pregunta de parcial. Un anticuerpo, una bacteria que se encuentra dentro de una célula, ¿el anticuerpo lo puede detectar? Mucho silencio. Yo pienso que no puede entrar a la célula. Muy bien, no puede entrar a la célula. Si no puede entrar a la célula, no va a reaccionar. O sea, no se va a activar el sistema de complemento, ¿sí? No va a pasar un montón de cosas. Bien. Ténganlo en cuenta eso. Sí, es muy importante. Bueno, entonces tenemos estas bacterias que van a infectar dentro de nuestras células. La célula lo que va a hacer es detectar que tiene algo dentro suyo, en su citoplasma, y va a presentar señales, ¿sí? Porque estas bacterias van a empezar a fabricar proteínas, etc. Eso lo va a detectar el citoplasma propio de la célula y gracias a eso, a esas señales, son disparadoras de ciertas señales hacia afuera para pedir ayuda. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Si presenta... ¿Cuál es una de las señales de las células que tienen para poder solicitar, para poder pedir ayuda? Una luz. Está lindo. Bueno, esta célula va a pedir ayuda pidiendo en principio que la fagociten. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que es una célula epitelial. Entonces va a solicitar, por favor, fagocítenme, indúzcanme apoptosis porque tengo algo raro. Sí, entonces, esas señales las va a expresar en su membrana celular, ¿sí? ¿Cuál es una de las señales, supongamos, de apoptosis? Bueno, una de las señales de apoptosis es la disminución de la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? La disminución de esto lo que provoca es que los linfocitos NK actúen en consecuencia, ¿sí? Entonces los linfocitos NK lo que van a hacer es inducir la apoptosis de esa célula. Por otro lado, si envía una señal de apoptosis, de fagocitosis, lo que va a hacer, va a venir una célula, un macrófago, lo que sea, se lo va a fagocitar y todo lo que tiene lo va a empezar a procesar. Ahí es donde va a empezar a obtener
antígenos de estas bacterias, ¿sí? Bueno, si obtiene antígenos de la bacteria, los va a presentar en su membrana. Si los presenta en su membrana, va a poder realizar una comunicación. ¿Con qué linfocito? No olvides de Son los mismos, es lo mismo que en extracelular, ¿sí? A partir de que una célula fagocita puede presentar esos antígenos a otra célula, ese mismo recorrido. Yo tengo un macrófago que se comió una célula epitelial o lo que sea, procesa los antígenos de las bacterias y los presenta en su membrana, los va a reconocer un linfocito CD4, ese linfocito CD4 se va a activar, va a empezar a enviar señales a los linfocitos B, esos linfocitos B se van a activar, que son proliferación, diferenciación, células de memoria, producción de anticuerpos, ¿sí? Y por otro lado, en este caso en particular, como yo tengo células infectadas, va a tener que comunicarse con otro tipo de linfocito más, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es ese linfocito? ¿Los CD8? Muy bien, los CD8, exactamente. Los CD8 lo que tienen es la función de inducir apoptosis, ¿sí? En células que están infectadas o que son malignas. Entonces, aparte de los anticuerpos que van a producir los linfocitos B, los linfocitos CD8 van a inducir apoptosis de estas células que están dañadas, perdón, que están infectadas. Al inducir la apoptosis se va a producir daño celular, ¿sí? O sea, imaginémonos que está, no sé, hay una infección vamos a hacerlo bien bruto, en la piel, ¿sí? Entonces, los linfocitos CD8 van a ir destruyendo nuestras propias células. Si destruyen nuestras propias células, se va a ir derramando contenido intracelular al espacio. Ay, se me va la palabra. Bueno, se va derramando, va saliendo contenido dentro que es perteneciente al interior de la célula hacia afuera, ¿sí? Y ese contenido forma una señal también en sí misma para la inflamación. Si yo tengo inflamación, otra vez, de vuelta, va a empezar a recorrer, va a empezar a ocurrir una vasodilatación, ¿sí? Va a producirse la llegada de macrófagos y que van a seguir ayudando a presentar antígenos, a fagocitar, ¿sí? Y finalmente, una de las complicaciones que tenemos con estas bacterias extracelulares es que algunas pueden escapar del fagosoma de los neutrófilos. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un neutrófilo y que en todo este caos pudo devorar, fagocitar algunas bacterias, ¿sí? Estas bacterias van a estar en un fagosoma. Para que el neutrófilo lo pueda eliminar, va a necesitar una señal. ¿Alguien se acuerda quién le envía esa señal de, bueno, estas cosas que tenés en el fagosoma, lo podés activar y lo podés eliminar, erradicar, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué linfocito le da esa señal? ¿Los CD4? Muy bien, los CD4 son los que dan esa señal de
lo que vos tenés en tu fagosoma, por favor, eliminalo, ¿sí? Entonces ahí ocurre la eliminación en sí de las bacterias. Por otro lado, tenemos, como dijimos recién, algunas bacterias que escapan de este fagosoma y se van al citosol de la célula. Y estas son muchísimo más difíciles de erradicar porque no están en el fagosoma y no están en el espacio extracelular. Entonces, no pueden ser eliminadas por ese fagosoma y no pueden ser eliminadas por los anticuerpos. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esas células, esas bacterias que se encuentran en el citosol? ¿La CNK, profe? Bien, no buscaba el actor, pero va por ese camino, ¿sí? Lo que hacemos es inducir apoptosis. Al estar esa bacteria en el citosol, lo que va a empezar a hacer es producir proteínas, etc. El citosol de este neutrófilo va a reconocer que hay algo raro pasando en su interior y va a exponer señales, ¿sí? Y esas señales van a ser de inducir apoptosis. Con respecto a inducir apoptosis, lo que va a suceder es que se va a comunicar con un linfocito en particular a través, bueno, lo hablamos, ¿no? Con un linfocito CD8, un citotóxico, a través de un receptor en particular. Si es el CD8, ¿cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad con el que se comunica? Clase 1. Clase 1, ¿sí? Muy bien. Bien, por otro lado, no olvidemos que estas bacterias intracelulares tienen momentos extracelulares porque si no, no pueden infectar al resto de las células. Cuando esta bacteria intracelular se encuentra en el espacio extracelular, ahí sí va a poder ser afectado por los anticuerpos. Si son afectados por los anticuerpos, entonces puede ocurrir el desencadenar el sistema de complemento, ¿sí? Cualquiera de las 3 vías. Ahí ya depende de la bacteria en particular. Pero bueno, hablamos de qué señales suceden en la célula para poder eliminarla. Recordemos que tenemos la señal para el linfocito CNK, que es la disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad número 1, ¿sí? Y por otro lado, hablamos de que bueno, se expone en el complejo mayor de histocompatibilidad 1 unos antígenos en particular para poder inducir la apoptosis mediante los linfocitos T citotóxicos. Entonces tenemos dos actores principales en esta infección. Son los NK y los CD8. Si es un neutrófilo, ¿cómo se eliminan las bacterias en el fagosoma? ¿Sí? Esto también lo hablamos, que es mediante la activación de ese fagosoma gracias a un linfocito CD4. ¿La bacteria puede escapar del fagosoma? La respuesta es que sí. Sí, se los estuve comentando recién. Y en el caso de que esta bacteria escape, la célula produce señales para poder inducir la apoptosis. ¿Qué células de la inmunidad innata actúan? Bueno, estuvimos hablando de macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Bueno, y células presentadoras de antígeno. ¿En qué células de la inmunidad adaptativa actúan? Perdón, con respecto a la innata también me faltaron los NK. ¿Sí? En orden de importancia están los NK y los neutrófilos. Y en las células de la inmunidad adaptativa están los CD4, ¿sí? Para poder hacer la comunicación entre la innata y la adaptativa. A su vez, activar los fagosomas, ¿sí? Tenemos los CD8 que van a inducir la apoptosis de estas células infectadas. Y en mucho menor medida tenemos también los linfocitos B. Hablamos de qué complejo mayor de histocompatibilidad usamos y también hablamos sobre los anticuerpos, si actúan o no. Van a actuar solamente cuando están en el espacio extracelular,
¿sí? Con respecto a hongos, los actores principales son los neutrófilos y los linfocitos CD8, ¿sí? No hay mucho más en qué condiciones se infectan, ¿sí?, los seres humanos. Bueno, esto ya lo estuvimos charlando en la clase. Más que nada, recuerden que las infecciones ocurren en personas que están inmunodeprimidas. Y de hongos no hay más. No va a entrar más que eso. Virus, esto sí es medio largo de nuevo. Los actores principales de la innata y la adaptativa, ¿cuáles son? Son todos. Desgraciadamente, es como si fueran las intracelulares, las bacterias intracelulares. Tenemos macrófagos que van a fagocitar virus, neutrófilos que van a fagocitar virus. Tenemos células presentadoras de antígeno que van a intentar presentar algunos antígenos del virus a los linfocitos CD4, ¿sí? Así que los actores de la innata son todos, porque también los linfocitos NK actúan contra los virus induciendo la apoptosis de células que están totalmente infectadas. Con virus piénsenlo que es muy similar a bacterias intracelulares. O sea, estudiar esas dos es básicamente estudiar una, ¿sí? Y con respecto a la adaptativa, tenemos que actúan los linfocitos CD4, ¿sí?, para realizar la comunicación entre la innata y la adaptativa. Tenemos los linfocitos CD8 que van a inducir la apoptosis y tenemos los linfocitos B que nos van a producir los anticuerpos. ¿Qué mecanismos poseen nuestras células para evitar la propagación? ¿Sí? Bueno, recuerden que las propias células que están infectadas pueden reconocer el ADN viral y gracias a eso van a producir proteínas antivirales. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a evitar que sigan entrando más virus dentro de la célula, van a intentar evitar la propagación de ese virus dentro de la célula y van a enviar señales para inducir la apoptosis también. ¿Qué mecanismos de la inmunidad innata, qué mecanismos de la inmunidad actúan? Sí, de vuelta, de nuevo lo mismo que vinimos viendo. Tenemos un virus que va a estar circulante, ese virus circulante lo puede fagocitar una célula presentadora de antígenos, va a presentar los antígenos en el complejo mayor hitocompatibilidad número 1, a partir de ahí va a comunicarse con el linfocito CD4, ese CD4 va a proceder a activar un linfocito B y un linfocito CD8, el linfocito CD8 va a inducir la apoptosis, el linfocito B va a producir anticuerpos, diferenciación, células de memoria, propagación, ¿sí? Y cuando se une el anticuerpo con el virus, lo que va a producir es la activación del sistema de complemento, entre otras cosas. Y ocurre de nuevo la respuesta inmune de vuelta. Bien, y acá mecanismos de evasión inmunitaria por virus, las que están escritas acá a la... No sé si se ve el mouse, creo que no. A ver. Ah, sí, las que están escritas acá, de este lado, son como las más importantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué es lo particular que tenemos con respecto a los mecanismos de evasión? Que, bueno, recordar que hay latencia, ¿sí? Que esta latencia se puede reactivar debido a un factor que produzca inmunodepresión, puede ser el aumento del cortisol, como lo hemos hablado, ¿sí? El estrés produce esta disminución del sistema inmune, entonces una infección viral latente puede volver a resurgir gracias a esto.
Por otro lado, tenemos algo curioso que es lo del VIH, ¿sí? Que sobrevive infectando y eliminando los linfocitos T, CD4, ¿sí? Algunos los va a eliminar, otros va a estar dentro de ellos intentando evitar su función. ¿Y por qué es tan importante que el virus de HIV infecte al linfocito CD4? ¿A alguien se le ocurre? Para que no lo puedan reconocer. El reconocimiento no va de parte de los CD4. Sí, en parte, sí, pero quizás no viral. Lo que pasa, estuvimos hablando mucho de los CD4, que están en comunicación y están comunicándose constantemente con varias cosas, ¿no? Con los linfocitos B, con los linfocitos CD8, con los linfocitos neutrófilos, con los macrófagos, con las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Si yo pierdo ese eje de comunicación, mi sistema inmune va a fallar un montón, ¿sí? Por eso los linfocitos CD4 son fundamentales para la respuesta inmune. Y por eso es que es tan difícil también de tratar. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada, como siempre los mecanismos de evasión, variación antigénica, sí van variando los antígenos en su superficie, entonces quizás si yo me inmunicé, el caso más común es el de la gripe, ¿no? Si yo me inmunicé frente a un antígeno en particular del virus de la gripe, al año siguiente, como ocurre ese intercambio de material de ADN entre los distintos virus de la gripe, ¿sí? Y resurgir un nuevo virus, el antígeno frente al cual yo me inmunicé no va a funcionar en esta nueva cepa, ¿sí? Ese es el ejemplo más claro. Uy. Y algo más de acá. Bueno, creo que no. Bien. Vamos con parásitos, que creo que ya es el último. ¿Sí? ¿Cuáles son los actores principales de parásitos? Eso lo tienen que saber. ¿Alguien se acuerda? ¿No era la IgE y neutrófilos? IgG y neutrófilos. No. IgE, profe. Ah, IgE, sí. ¿Neutrófilos? No. Ah, bueno, en realidad sí. Vamos a hacer una pequeña aclaración. Sí es verdad, porque ocurre la fagocitosis, pero solamente en protozoos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una infección por protozoos, ahí sí la fagocitosis va a ser importante. En cambio, si yo tengo otro tipo de parásito que me está infectando, la fagocitosis no va a ser viable. ¿Por qué? Pensemos en tamaño, ¿sí? Un helminto, que serían los gusanitos, son muchísimo más grandes que un neutrófilo, que es una célula unicelular. Entonces, no lo va a poder fagocitar. Sí, lo que se va a producir es, en ambos casos y en todos los casos, es la alta producción de IgE, ¿sí? A su vez, de esta producción de IgE va a estar también aumentado los eosinófilos, ¿sí? Cuando pensamos en parásitos, pensamos en eosinófilos también a su vez, ¿sí? Profe, ¿participan los basófilos allí o estoy equivocado? ¿O estoy equivocado allí?
Perdóname, no te puedes escuchar muy bien. A ver. No, que si no participaban también los basófilos, aunque de manera indirecta, por así decirlo. Quizás sí, pero en menor medida. Yo lo que quiero más que nada es que les queden los actores más principales. Por un lado tenemos, como dijimos recién, los neutrófilos y los eosinófilos, ¿sí? Y alta producción de IgE, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasó? Mira cómo te potato. Bueno. Bien. ¿Hay producción de anticuerpos? La respuesta es sí. ¿Y qué podemos detectar en sangre? Justamente esto, ¿no? La alta cantidad de IgE que se va a liberar y la eosinofilia, ¿no? La alta cantidad de eosinófilos que se va a presentar. ¿La fagocitosis es viable para todos los parásitos? La respuesta es que no. ¿Sí? Bueno, y otra vez, con respecto a los mecanismos de evasión, como siempre la variación antigénica es lo más importante. Les voy a contar algo, el tripanosoma es muy difícil de... Cuando uno produce anticuerpos antitripanosoma, son muchos los antígenos contra los que se producen anticuerpos. Sí, estoy hablando de Chagas. O sea, tripanosoma es Chagas. Entonces, lo que pasa es que por ahí, si yo uso un método en particular contra un antígeno específico, puede ser que yo tenga falsos negativos, ¿sí? Porque el antígeno que yo estoy usando en mi kit no va a ser el mismo que detecta el anticuerpo, probablemente, ¿no? Entonces, con los años, lo que se hizo al descubrir esto fue fabricar kits comerciales que contengan varios antígenos de este parásito, ¿sí? Entonces, hay muchas más chances de que el anticuerpo se pueda unir por lo menos a uno de todos esos antígenos del tripanosoma. Eso es muy importante porque si lo pasamos a lo que es un paciente, bueno, no siempre va a tener la misma reacción frente al tripanosoma. O sea, la chance de que se unan va a ser solamente a un antígeno o a varios del tripanosoma. Y eso es muy... No sé cómo poder explicarlo mejor. Vamos a dejarlo en que una persona puede tener un anticuerpo en particular contra el tripanosoma o varios, ¿sí? Porque los antígenos del tripanosoma son bastantes, con los que uno puede reaccionar. Bien. Bueno, después, ¿qué es importante que sepan también para el parcial? Son los tipos de antígenos. Tenemos los autoantígenos, tenemos los isoantígenos, tenemos los heteroantígenos, sépanlo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Los tipos de anticuerpos, ¿sí? Y en dónde se localizan. Hay algunos que se localizan en alguna zona en particular, hay otros que no, que están en todo el cuerpo. Traten de recordar también alguna característica en particular, por ejemplo, que la IgM es pentámera, ¿sí? Que tiene 5 monómeros, o sea, unidos. Bueno, con respecto a los clústeres de diferenciación, es lo que estuvimos hablando todo el tiempo, ¿no? De que este es un CD4, este es un CD8, ¿sí? No hay mucho más que eso, por lo menos por ahora. Y eso. No se olviden de la maduración de linfocitos que va de la mano con la tolerancia inmunológica, ¿sí? Si recordamos, la tolerancia inmunológica la habíamos dividido en dos. Teníamos la central y la periférica, y la central iba más que nada con respecto
a la maduración de los linfocitos, en donde ocurría la selección positiva y la selección negativa, ¿no? Y por otro lado, la periférica era evitar que esos linfocitos sean autorreactivos. Ah, bueno, y justo va de mano con la tolerancia inmunológica. ¿Sí? Bien, con respecto a lo que yo tenía para ustedes preparado para hoy, ya está. Si me quieren hacer consultas, pueden hacerlo tranquilamente. Creo que con lo que vimos, creo que no me olvidé de nada con respecto al primer parcial. Así que si estudian más o menos todo lo que estuvimos charlando acá, les va a ir bien. Profe, yo falté la anterior clase y le quería preguntar, que me dijeron que después del parcial va a haber un oral, ¿no? Ah, sí, pero estuve tranqui, ¿eh? Ya lo tengo hecho al parcial. A mí me parece bastante sencillo. Mi esposa es también técnica de laboratorio. Se lo di a ella para que lo intente resolver y no le pareció que sea complejo. No sé, me dirán ustedes después. Lo que sí les puedo decir es que es un cuadrito a completar, hay una imagen para que le pongan nombres y cosas, y un verdadero o falso de 5 subpuntos, ¿sí? Y después son preguntas multiple choice, tal cual como habíamos hablado. Después de eso hay un oral, pero nada, de 5 minutos, no mucho más. Es para que vayamos desenvolviéndonos y saber en qué estado están. El oral no es para restar, eso también lo dije, no es para restar, es más bien para sumar, ¿sí? Si alguien se equivocó mucho, bueno, quizás lo charlamos, vamos viendo para poder aprobar a esa persona, ¿sí? Y si, por ejemplo, alguien tiene un 7, pero en el oral me responde todo mal, no importa, le queda el 7, ¿sí? No hay problema. El oral es más que nada para que ver en qué estado estamos antes de empezar con la segunda parte, porque lo que es la segunda parte implica todo lo que vimos en la primera. Así como les pregunté el día de hoy con respecto a una enfermedad autoinmune, ¿por qué era? Ya me olvidé. Por la activación de la disminución del complemento en una enfermedad autoinmune, ¿por qué podría suceder? Bueno, justamente ahí ya ven que estamos hablando de cosas que van en la segunda parte, que implican cosas de la primera, ¿sí? Así que por eso, si mi idea del oral también es saber cómo están para esta segunda parte, para poder reforzar esas cositas que quizás le quedaron nada, sueltas o quizás no terminaron de comprender y poder así armar la clase con respecto a eso. Si tienen consultas, pueden preguntar. Pueden escribir también, yo las leo, no hay problema.
¿Todo claro hasta ahora? Bueno. Espero, ¿eh? Hay gente... A ver si estamos acá. ¿A quién tenemos? Bien. A ver. Otra cosa que les voy a hacer es una pequeña aclaración, ahora que veo que está conectada Jennifer. Espero que hayas leído la devolución del trabajo de strep test. Con respecto al parcial, ya lo dije igualmente en la clase, pero cortito. Está hecho para hacer las cosas cortitas. En el cuadrito, igual lo voy a explicar de vuelta en el día del parcial, pero a la hora de nombrar cosas o completar los cuadros o eso, nada, todo cortito y para que sea todo rápido, sí. Les voy a decir si aprobaron ese mismo día. La nota no, pero sí les voy a decir si aprobaron o no. A menos que se saquen 10. Profe, yo tenía una duda. Sí. Esta materia tiene final, ¿no? ¿Usted comparte el final con la otra profesora o va a ser un final aparte, digamos, oral o la modalidad que sea? Sabes que yo intenté, lo hablé en su momento con Helio, ¿sí? Y me dijo que la mesa de final son todos los profesores. Así que, nada, voy a estar ahí con ella. Yo lo que sí quizás le voy a intentar es, nada, que yo tomarles a ustedes, ¿no? Para que también estén más cómodos, pero bueno. La verdad es que no, hablar del final ahora, la verdad es que es muy prematuro y no sabría decirles. Sí les voy a decir que voy a estar en diciembre. En febrero, no sé. Febrero, marzo, no sé cuándo será. Con respecto a la salida, pedí permiso, pero todavía no me comuniqué con la persona encargada de mi trabajo, pero todavía no recibí respuesta. Así que estamos esperando. Y la clase del parcial, después del parcial, yo les había dicho que iba a haber una votación. No, ni en pedo. Lo que pasa es que si me dan dependiendo de la fecha que me den, lo mejor va a ser ver técnicas primero, así ya tienen eso en la mente. Así que después del parcial, vemos técnicas de laboratorio en el laboratorio de inmunología. Hablando de técnicas, esto ya es una curiosidad, ¿eh? A ver. Dejar de compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo puse? Acá. Aquí. Ahí va. Que no por último. Pero bueno, miren acá. Tenemos 80% de CD3, 32% de CD4 y 45% de CD8. ¿Sí? Este es un paciente normal. Si vemos el gráfico acá,
Ahí podemos ver la población de linfocitos, que está muy bien. Arriba de la del linfocito se encuentran los monocitos, que serían esa que está ahí. Y esta que está acá son neutrófilos. Y por más arriba están los eosinófilos, ¿sí? Eso sería una población normal. Ahora les voy a mostrar otra, que acabo de terminar de revisar todo. Y miren esto. Acá. ¿Sí? Tenemos muy pocos neutrófilos. Y sin embargo, tengo un 84% de probables linfocitos. ¿Sí? Vemos en CD3 y tenemos solamente un 3% de CD3. O sea, linfocitos T totales. Vengo para acá, tengo solo un 2% de linfocitos CD4 y un 1% de linfocitos CD8. ¡Chan! Bien. Ay, yo no me fijé si... Compartí el audio, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, profe, se escuchó. Bien, ¿se acuerdan de esto? Yo no sé si todos lo vieron. Sé que algunos me dijeron que sí, algunos me pidieron la resolución. Bueno, este paciente, se lo quería comentar para terminar de cerrar esto, ¿no? Porque si no queda ahí al aire libre y no, nunca más dijo nada. No, mentira. me acordé. Así que, bueno, vamos a cerrar este caso en particular. Entonces, esto es citometría, ¿sí? Para los que no vieron el video, en citometría yo puedo medir células gracias a, vamos a verlo igual en la clase de técnicas, pero gracias a anticuerpos monoclonales que yo les pongo un rayo de luz y emiten en otra longitud de onda y eso lo puedo detectar. Entonces ahí puedo clasificar las células de distinta forma y gracias a eso yo puedo medir células, ¿sí? Gracias a estos clústeres de diferenciación que estuvimos hablando, ¿no? De los linfocitos CD4, CD8, ¿sí? Entonces, al hacer esta discriminación de células, uno puede medir, por ejemplo, la cantidad de linfocitos CD4 que uno tiene o la cantidad de linfocitos CD8 o los CD3, que son los linfocitos T en total. En este caso en particular, les mostré ahí uno normal que decía 70% de CD3, 40% de CD4, 20% de CD8, una cosa así. Ese sería un paciente normal. Y en este caso tenemos a un paciente que tiene algo, ¿sí? No sabemos qué hasta ahora, hasta que yo les diga. No sabemos qué, pero bueno, tiene algo y lo que tiene característico es, a ver, también para que vean, es que acá en esta parte figura 80 y algo % de linfocitos en total con respecto al total de leucocitos que hay en la muestra, ¿sí? Y de esos linfocitos en total, yo tengo un 3% que son CD3, que serían los linfocitos T. Bien. Entonces, yo tengo una alta población linfocitaria con respecto a los leucocitos en total y de esos población linfocitaria, muy poquitos son solo CD3. A este paciente, me olvidé de sacar foto, después lo subo. A este paciente, para poder cerrar el caso, porque no es algo normal que suceda esto, primero le vimos qué es lo que dio el contador hematológico, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que vino de hematología? Y fueron 56.000 blancos con un 88% de linfocitos, ¿sí? Ya tenemos 56.000 glóbulos blancos. $10.000, ¿sí? Entonces tenemos 5 veces más el valor normal y
a su vez, tenemos la fórmula invertida porque en vez de tener más neutrófilos que linfocitos, tenemos más linfocitos que neutrófilos. Bien, a este paciente, para poder cerrar el caso, después de que vimos la hematología, lo que hicimos fue hacerle otro panel en el cual yo tenía marcadores específicos para linfocitos NK y linfocitos B, porque los dos son linfocitos, ¿sí? Si yo les dije que, a ver, que yo marco una región en donde se encuentran todos los linfocitos, que sería esta, ¿sí? Dentro de esta región tiene que ser algunas de esas dos poblaciones. ¿Por qué? Porque los linfocitos tienen tres grandes poblaciones. O los linfocitos T, o los linfocitos B, o los NK. Entonces, uno debería pensar, bueno, una de las otras dos poblaciones es la que está aumentada. Al hacerle el otro panel, lo que vimos es que la cantidad de linfocitos B era la que estaba totalmente descontrolada y, bueno, pedimos obviamente información del paciente. Así que nada, el paciente estaba con una leucemia del tipo B. ¿Sí? Esa fue la conclusión del caso y en realidad nosotros en mi trabajo recibimos más que nada pacientes para control de HIV, porque como vimos, el virus del HIV infecta células CD4 positivas, ¿sí? Entonces realizamos más que nada eso, pero estos casos nos llegan cada tanto y para poder confirmarlo y estar seguro de los que estamos informando, le hacemos el otro panel para terminar de verificar que lo que nosotros informamos es correcto. Y esto se hace con muchas otras cosas. Por ejemplo, al paciente que es diabético, si tenemos una glucemia alta, lo que uno hace para sostener ese resultado es, si el paciente tiene pedido de hemoglobina glicosilada, puede utilizar el resultado de la hemoglobina glicosilada con el de la glucosa para poder decir, bueno, sí, la glucosa me dio bien, estaba aumentada porque el paciente tiene diabetes. ¿Sí? Lo mismo es lo que hacemos en este caso. Expandimos un poquito más el panel para poder decir, sí, este paciente tiene una leucemia y es corresponde a los linfocitos B. Bueno, si alguien tiene dudas. Profe, por el momento no. Muy bien. Bueno, tienen el mail puesto ahí si les surge alguna duda. Si alguien está estudiando el libro, traten de no ser muy moleculares, eso creo que yo también lo he dicho. No es necesario que sepan que el interferón del tipo 1, que la interleuquina 2, que la... No. Verlo
estudien como lo estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Quizás el sistema de complemento sí expandirlo un poquito más por el tema de, bueno, C3 se escinde en C3b y C3a. ¿Qué hace C3a? ¿No? Y a su vez C5 se escinde en C5b y C5a. ¿Qué hace C5a? ¿Sí? Quizás en ese nivel, pero para el sistema de complemento. Y a grandes rasgos, no necesito saber, no quiero que sepan de que al iniciarse el sistema de complemento C1Q, que estaba inhibido por C1 inhibidor, que a su vez el C2, no. El sistema de complemento se activa gracias a la presencia de un anticuerpo. Ese anticuerpo, al activarse el sistema de complemento, lo que va a suceder es la escinsión de C3 en C5, C5A, C5B y C3A y C3B. Perdón, la verdad que... Ay, Dios. Bueno, ¿se entiende? Y a partir de ahí que C3 se forma en C3 convertasa, esa C3 convertasa escinde a C5, que hace C5A y que hace C5B. Bueno, eso, así, hasta ahí, no expanda mucho más. Después la vía de las lectinas también, que se activa gracias a algunos azúcares en particular. Y el camino, igualmente que de la vía clásica, y con respecto a la alternativa, saber por qué se activa y también, bueno, si bien el recorrido es un poco diferente, tienen que saber que desemboca en lo mismo, que en la aparición de C3 convertasa, y si aparece C3 convertasa, aparece C3A. Y si aparece C3 convertasa, voy a tener C5 convertasa y C5A. ¿Sí? Eso. Después, ¿qué más? También va a estar presente las técnicas. ¿Tener presente qué? Las técnicas para el parcial, así la técnica LIS, había otro más. No. Técnicas vamos a verlo después del parcial, así que hasta ahora nada, cero de eso. Listo. Y bueno, no se olviden las funciones de los anticuerpos, la neutralización, la opsonización, la precipitación. No se olviden de las características de esta unión, ¿sí? De los anticuerpos, que como dijimos nos faltó una, que no se la dije a propósito, que era rápida, espontánea, específica, ¿sí? Y ¿qué más? Con respecto a los mecanismos de evasión de los patógenos, solamente lo de los cuadritos, y es mejor, es más importante que sepan, como lo que estuvimos viendo hoy, ¿no? La respuesta inmunológica que ocurre frente a estos patógenos. Y bueno, y la maduración, bueno, lo mismo que dice ahí en el Power, si no se olviden de la maduración, qué es lo que ocurre con los linfocitos al madurar. Y creo que nada más. No. Es bastante, pero es como que la mayoría redunda en lo mismo. Toma asistencia, ya la tomé. Hice una captura de pantalla en un momento. Dije, bueno, este es el momento. Así que pueden retirarse si quieren. Yo voy a estar acá, por lo menos hasta que no quede nadie, por si alguien tiene alguna duda de algo. Bueno, profe, me retiro. Dale, Nos vemos. nos vemos.
Muy bien. Profe, por último le quería preguntar Sí. acerca de la inmunidad tumoral y la celular. ¿Eso lo estudiamos? El tema de saber diferenciar cuál es cada una en un ejemplo o algo así, ¿o no? Sí, mirá, me olvidé de eso. Igualmente es ponerle nombre a un proceso, ¿no? Lo humoral, que la gracia son, los actores son los linfocitos B, los CD4, y que la gracia son la producción de anticuerpos. Eso es lo que Claro, por define eso. a lo humoral, y la celular, otra vez, los CD4 y los CD8, y lo que lo define es la inducción de la apoptosis. Claro, sí, por eso preguntaba. Claro. Sí, es ponerle nombre a lo que estuvimos viendo. No es mucho más. Si aparece en un enunciado, la verdad que ni me acuerdo, pero bueno, nada. O sea, es saber eso, no es mucho más. Claro, yo preguntaba eso porque estaba preocupada también por el oral y tenía miedo de olvidarme los pasos de todo lo que pasaba en una bacteria, hasta el final, o en el parcial también, porque son como muchas cosas. Es como todo lo mismo, ¿no? Pero igual es bastante. Y nada, te pones nervioso, te olvidas con él. Sí, te Me pone pasa. nervioso en el parcial, te pone nervioso en el oral, lo mismo. Claro, por eso. Igualmente, nada, te va a ir bien, quédate tranquila que no siento que sea tan difícil. Eso me preocupa un poco, pero bueno, no sé, veremos. Es que en sí no sé si es difícil, pero el tema es que es como mucha carga teórica y son todos conceptos, muchos nombres y es como todo muy relacionado también, ¿no? Como que va todo de la mano. Eso siento yo. Sí. Y lo bueno es que no hay mucho más en sí como base para poder aprender todo el resto. Y a partir de todo lo que estuvimos viendo se desencadena todo el resto de las cosas. Así que que si te sabes bien esta primera parte, la otra es una repapa. Listo, profe, entonces genial, me quedo tranquilo. Sí. Bueno, profe, gracias, me retiro y nos vemos el jueves en el parcial. Dale, Chao, suerte. profe, nos vemos. Chao. Que tenga buen día. Igualmente. Bueno, Paola, quedaste vos sola. ¿Estás o no estás?